Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neri Pilium. Y yo soy Janina Quiñones y somos tus Tus maestros virtuales del tango. Bueno, en la clase anterior ya trabajamos el tiempo fuerte, el tiempo débil. El contratiempo o doble tiempo. Bien, ahora lo que vamos a trabajar es el 8 cortado con todos esos adornitos que les prometimos a pedido de Josie Bastiani. Aquí vamos. Abbiamo detto un noto in avanti. Ahora sí, ya estuvimos trabajando en la clase anterior el tiempo fuerte, el tiempo débil, el contratiempo o el doble tiempo. La idea es poner todo esto hoy en una secuencia. Pero Janina va a mostrar primero lo que estuvimos haciendo rápido en la clase anterior. Hicimos 1, 2, 3, 4. Fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil. También estuvimos trabajando el doble tiempo o contratiempo. No sé si se acuerdan, era ta, 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 ta. Ahora, vamos a poner todo esto en una estructura. Sí. Yo creo que una estructura fácil que tal vez todos conocemos es el 8 cortado. Pero, permiso, amores, vamos a mostrárselo primero, así ustedes después la pueden practicar todo esto con la estructura. Hacemos un paso al costado, yo voy adelante con mi pierna derecha externamente y de acá hago un rebote para después ir al costado y cruzo a la mujer y hago 6, 7, 8. Lo muestro de espalda. El hombre va hacia el costado ¿con qué pierna? Izquierda. Adelante por afuera con la pierna derecha, rebote con la pierna izquierda y ahora la pierna izquierda va hacia atrás del hombre. Rebote con la derecha del hombre y me lleva al cruce. 6, 7, 8. ¿Querés mostrarlo para los hombres? Sí, lo muestro para los hombres. Te dejo. me Yo voy. voy al costado con mi pierna izquierda, adelante con mi pierna derecha, hago el rebote atrás a la diagonal y junto con otro rebote. Una cosa importante cuando uno habla del rebote, amor, es que, por ejemplo, cuando uno es principiante, uno explica que uno tiene que pasar el 50% del peso. Pero en realidad uno pasa el 100% porque yo llego a levantar toda mi pierna. Lo que no estoy pasando es mi eje al movimiento. Yo no paso todo mi eje porque si no... Se convierte en un paso. Exacto. Pero paso el 100% del peso. ¿Estamos Exacto. de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo porque vamos a necesitar las piernas libres para poder hacer los adornos que prometimos para esta clase. Quiero decir otro detalle más para el hombre. Sí. Seguramente muchos de ustedes lo aprendieron y nosotros también lo enseñamos a un principiante que cuando voy a hacer el rebote para ir para atrás, acá abro todo mi cuerpo hacia mi lado derecho y después cierro. Esto es una forma fácil de enseñar para un principiante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos referimiento con el espacio. Pero en realidad después, musicalmente, para poder marcárselo a la mujer, yo hago un rebote hacia adelante y este paso lateral con mi pierna derecha no lo hago Completamente abierto, sino lo hago una diagonal. Así musicalmente es mucho más fácil para la mujer introducir el movimiento. Exacto, porque tengo menos recorrido. Exactamente. Una pregunta, amor. ¿Querés vos mostrarlo la estructura para las mujeres? Sí, vamos. Para nosotras chicas o followers, puede ser también un hombre, quien lo dice. Vamos a ir al costado, atrás, con la pierna izquierda. Ahora reboto con la pierna derecha, como dijo Neri, paso mi peso, pero no mi eje, ¿sí? Se ve que como me voy hacia atrás completamente. Esto no puede pasar. Voy a pasar mi peso, pero mi eje va a quedar hacia adelante, en el medio, ¿sí? Voy hacia adelante, un pequeño pivot para llegar a la diagonal, libero de nuevo mi pierna derecha, pivot y cruzo. Lo muestro de nuevo, costado, atrás, rebote, adelante, pivot, rebote y cruzo. 6, 7, 8.
Te lo muestro con la cámara de arriba, ¿lo puedes mostrar? Por favor, sí, que es importante este punto. Voy a rebotar, voy a llevar la pierna izquierda para el rebote, pero miren mi cabeza. No se mueve, yo libero mis piernas, ¿sí? Pero no muevo la cabeza de punto, porque si muevo la cabeza hacia atrás y ustedes llegan a ver mi pierna de adelante, significa que estoy haciendo un paso, ¿sí? Y no un rebote. Lo mismo en el costado, voy adelante con la derecha, pivot sobre la derecha, reboto sobre la izquierda con la intención de volver al cruce, ¿sí? La intención del rebote, sea para el hombre como para la mujer, no es ir a la dirección donde estamos yendo, ¿sí? Yo no quiero ir hacia atrás, sino que mi intención es ir hacia adelante. No quiero ir hacia el costado, sino que mi intención es cruzar. Y lo mismo para el hombre, su intención no es ir hacia adelante, sino que su intención es ir hacia atrás. Y esa es la marca que tiene que dar a la mujer, de no llevarla hacia adelante, sino que le tiene que decir a la mujer, vení hacia atrás. Y cuando está yendo al costado, la lleva al cruce, no la lleva hacia el costado, si no perdemos mucho tiempo. No sé si vos estás de acuerdo con lo que yo dije. Estoy 100% de acuerdo. Ahora... Lo mostramos juntos una vez más. Exactamente. Y ya vamos a la frutillita del postre. Hacemos costado, adelante para el hombre, reboto adelante para la mujer, reboto hacia el costado y cruzo. Atrás, costado y cierro. Ahora, chicas, lo voy a mostrar de costado. Vamos a hacer... lo hagamos juntos. Costado, atrás. ¿Se acuerdan los adornitos que hicimos antes en la clase anterior? Lo vamos a usar ahora. Adelante, rebote, adelante, rebote, cruzo. Atrás, costado, cambio. Vamos a mostrarle con este frente. Costado, atrás, rebote, adelante, rebote, cruzo. Este no lo hicimos, pero lo vamos a hacer ahora. Nosotros también, los hombres, en el tiempo débil, podemos agregar todos los adornos que también estuvimos practicando, ¿no? A lo que hago, voy al costado y, por ejemplo, acá ya puedo marcar el primero I, tac, tac. Acá yo puedo ir con mi pierna, no sé si se ve, o ir adelante o a hacer un cruce, venir acá, levantar mi pierna también para poder jugar con los adornos. Es muy importante reconocer el tiempo débil. En ese tiempo débil nosotros podemos jugar como queremos. El tiempo débil es como lo hicimos en la clase anterior. Exactamente. Hicimos fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil. Ahí está. ¿Pueden? ¿No lo ves ahí? Ahí está el link. Lo voy a ok. poner por acá. Ok, miren esa clase. Miren esa clase. Entonces, voy a explicarlo despacito para las mujeres, para las followers. Vamos a hacer costado. Acá tenemos, este sería fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil. El débil vamos a hacer dos cosas en este movimiento. Voy a hacer adorno y piso. De nuevo, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, hacia atrás, costado y cierro. Un poquito más dinámico. Fuerte, débil, 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 fuerte, débil. Y este último crucecito es cruzo 1, 2, 3, atrás, costado y cierro. Esto obviamente lo podemos hacer con una música rítmica, ¿no, Neri? Exacto, por una cuestión obviamente de copyright, Janina ahora va a cantar un tema hermoso de D'Arienzo, para poder hacer todo este paso. Muy bien. ¿Canté bien? Perfecto, amores. Bueno, mejor que baile. No, cantás muy bien, mi amor. En la ducha, sobre todo, ¿no? Bueno, creo que fue muy clara la explicación. Creo que las mujeres quedaron contentas. Para los hombres también, para hacer todos estos adornos que son hermosos de hacerlo, sobre todo en la música de D'Arienzo, ¿no? Que Igual esta es una forma
paréntesis. Esta es una forma de hacer adornos, tenemos muchas más que vamos a descubrir en otras clases. Estos adornos los vamos a utilizar para la música rítmica sin molestar al hombre. ¿Sí? Estos adornos están en el medio de la estructura. Hay, como dije antes, muchas formas de adornar. El hombre le puede marcar el adorno. Bueno, vamos a ir descubriéndolo. Si tienen alguna pregunta, saben que nos pueden escribir y vamos a ir desarrollando los conceptos. Esta clase, como dijimos, es gracias a Josi Bastiani. Así que bueno, espero que te haya gustado la clase. Espero que a todos les haya gustado la clase. Les dejamos un beso enorme. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Abbiamo detto un noto in avanti,